Hola amigos. La situación de la guerra comienza a ser crítica, Biden amenazando a Macron, Borrell haciendo un llamamiento para que no decaiga el ánimo en la población europea hasta la victoria final sobre Rusia en el campo de batalla. Y ya hay señales de que Putin es consciente de la presión que ejercen figuras nacionalistas enojados. Como por ejemplo el exministro de Defensa de la República Popular de Donetsk, Igor Vsevolodovich, también conocido por su apodo Igor Ivanovich Strelkov, que se están convirtiendo rápidamente en lo que realmente puede llamarse el mayor desafío al poder en Rusia, y piden guerra total contra la OTAN. El gran problema de la humanidad, todos lo sabemos ya, es el capitalismo. En estos momentos ya se ha derrumbado del todo, pero sus élites se niegan siquiera a sentarse a la mesa para buscar la alternativa a su mangoneo. Porque es tan simple de deducir, que ellos se niegan rotundamente a perder sus privilegios. También saben que solo sirve la antítesis del capitalismo, que si la antítesis del blanco es el negro, no es difícil deducir cuál será la antítesis de las sociedades plutócratas. Ayer se dio una noticia en Euskadi, que va a dar la vuelta al mundo, y recorrerá como un escalofrío todas las naciones capitalistas. En Euskadi reconocen la incapacidad absoluta por primera vez a guipuzcoanos con COVID persistente. La Seguridad Social ha otorgado en algunos casos la imposibilidad de trabajar por los síntomas que arrastran, lo que da esperanzas a cientos de enfermos no solo en España sino a millones en todo el mundo, porque el capitalismo tiene que desaparecer, y dar paso a un mundo nuevo, un mundo humanizado donde la renta básica universal se imponga, y se prohíban las fortunas personales, que son las que provocan todos los males de la humanidad. El ahínco con el que luchan a brazo partido los plutócratas contra sus ciudadanos, no les va a servir de nada. ¿Quién puede contra algo así? En España el salario mínimo está en 1.000 euros al mes. Ahora mismo el incremento del recibo de la luz en un hogar medio es de aproximadamente una media de 180 euros mensuales contando el promedio estacional. El incremento de las hipotecas medias será con el nuevo Euribor de otros 150 euros mensuales. El incremento mensual de la cesta de la compra debido al aumento de la inflación es de 70 euros mensuales siendo generosos. Total, que a grandes rasgos, los 1.000 euros de salario de muchos millones de trabajadores españoles se queda hoy en 600 euros. Y nadie en Falsimedia le pregunta a Borrell si de verdad cree que esto lo van a solucionar en el campo de batalla. Ahora mismo las presiones contra los gobiernos para dilucidar esto en el campo de batalla son totales. Los gobiernos se tambalean, y la luz al final del túnel es la que ilumina las deflagraciones de las bombas. En Estados Unidos, California no para de mandar aviones y autobuses con inmigrantes hacia Washington, llegando incluso a que alguno ha terminado cerca de la puerta del domicilio de la vicepresidenta de Estados Unidos. Con este nerviosismo solo dan palos de ciego. Ayer, Biden amenazó a Macron porque le considera responsable de conversaciones con Putin, porque a Estados Unidos le preocupa enormemente que los líderes de los principales países de la Unión Europea sean conscientes de su total dependencia de Washington y crean que Europa puede protegerse y convertirse en un actor estratégico autónomo. Las principales revistas estadounidenses actuaron como propagandistas para disuadir a los europeos de su deseo de independizarse y paralizarlos nuevamente. En Rusia ha surgido una peligrosa oposición, incluso dentro de los partidarios de Putin. Los acontecimientos de septiembre en la región de Kharkov, en Ucrania, provocaron el surgimiento acelerado de una forma atípica de oposición en Rusia. Está formada por partidarios abiertos, o latentes del presidente ruso, Vladimir Putin, y no es democrático, ni está en contra de la guerra. Por el contrario, son los partidarios más extremos del jefe de Estado. Los miembros del movimiento están cada vez más enojados por la operación militar especial para Rusia que según ellos, se desarrolla sin éxito. El propósito del movimiento y la indignación, es que Putin agudice la operación especial, use armas más destructivas, y golpee al enemigo aún más despiadadamente. La última semana estuvo marcada por ataques abiertos contra el liderazgo político y militar ruso, por supuestamente contener todo el poder de Rusia, lo que llevó a la retirada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa de la región de Kharkov.
La característica principal del público indignado es el deseo de una escalada de la guerra, incluidas demandas a gran escala, para el uso de armas nucleares. El grupo de figuras de mentalidad opositora no es un partido político, o una fuerza organizada, sino un movimiento dispar de halcones entre los que destacan a Igor Strelkov, exministro de Defensa de la República Popular de Donetsk, al publicista Igor Kolmogorov, al comisario militar Maxim Fomin, quien escribe bajo el seudónimo de Vladlen Tatarsky, así como a Evgeny Raskazov, también conocido como Topaz, y otros como los representantes más destacados de la sociedad descrita. Así lo han publicado en un artículo, Foreign Policy. En resumen, la publicación escribe que, a pesar de la total deslealtad hacia los medios disidentes, el Kremlin sorprendentemente hasta ahora pasa por alto a pensadores y figuras públicas tan agresivos. Pero los tiempos están cambiando, y ya hay señales de que Moscú es consciente del problema, y tratará de controlar a los nacionalistas enojados, que se están convirtiendo rápidamente en lo que realmente puede llamarse el mayor desafío al poder. Por su parte, los plutócratas de Bruselas ya han fijado su postura al respecto, en las figuras de Ursula von der Leyen y Josep Borrell, y no es otra que ir a la guerra. En unas declaraciones al periódico El Mundo, Borrell llama a combatir la mentalidad de los europeos que piden el fin del conflicto en Ucrania, y considera necesario hacer trabajo de pedagogía permanente y fuerte, explicando que hay que pagar ciertos costes porque esta guerra no es de otros. La Unión Europea debe combatir la mentalidad que se está formando en parte de la población del bloque comunitario, que desea que el conflicto en Ucrania termine lo antes posible. La tentación de abandonar está en parte de la sociedad europea. Quieren acabar la guerra, porque no se pueden soportar las consecuencias, los precios, y tenemos que combatir esa mentalidad. En respuesta a la pregunta sobre cómo concienciar, o convencer a esa ciudadanía que ve consecuencias, pero que hasta ahora no ha notado lo peor que puede pasar, Borrell manifestó que hay que hacer trabajo de pedagogía permanente, continuo y fuerte, explicando que esta guerra no es de otros, y hay que pagar ciertos costes. El político español considera que dicha campaña de concienciación puede llegar tarde para un sector muy grande de la población, para quienes vayan a cerrar sus empresas, y quieren que acabe la guerra ya, a cualquier precio. El entre Ucrania y lo mío es comprensible, pero hay que hacer pedagogía. Explicar que hay que pagar ciertos costes, porque no nos debería ser indiferente esa guerra, enfatizó. Josep Borrell aseguró que en la Unión Europea existen fuerzas políticas y gente que rechazan el rumbo y las políticas adoptadas por Bruselas, pero no es momento de flaquear, debemos apoyar a Ucrania sin fisuras, y afrontar la intensidad de la prueba. Además, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior expresó su fe en la diplomacia, y recalcó que no quiere la guerra. Sin embargo, ve claro que este conflicto se va a ganar en el campo de batalla. A este respecto, comentó que Occidente ha equipado muy bien al ejército ucraniano, y que le está prestando toda la ayuda necesaria, por lo que confía en la victoria sobre Rusia. Según Borrell, las sanciones occidentales van a hacer mucho daño a la economía rusa, y señaló que el objetivo de la Unión Europea, de Estados Unidos, y de sus aliados, es hacer inoperante a Moscú. Con todos estos acontecimientos en marcha y con esta beligerancia verbal, ya solo quedan las armas, y parece que en el frente, Rusia ya empieza a cambiar la operación, atacando donde antes era precavido para no dañar a la población. Las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo 8 ataques con misiles de alta precisión, el miércoles por la noche contra objetivos en Kryvyi Rog, lo que indica un cambio en el enfoque sistemático del Kremlin para los ataques contra la infraestructura crítica de Ucrania. Las autoridades locales informaron de 8 llegadas. Los ciudadanos locales confirman que no hay internet ni agua, y los residentes están comprando agua después de que se corte el suministro de agua. Según datos preliminares, la estación de bombeo fue atacada. Se nota que el nivel del agua en el río Igulets está subiendo. Las tropas rusas lanzaron otro ataque en las regiones central y oriental de Ucrania,
dejando fuera de servicio la infraestructura militar industrial del país. Al mismo tiempo, varios misiles alcanzaron objetivos en la ciudad natal de Vladimir Zelensky, Kryvyi Rog. Según las fuentes, el ataque con misiles golpeó las estructuras hidráulicas de Kryvyi Rog, lo que provocó que el agua del río local Ingulets se pusiera de color rojo sangre. También se informan explosiones en las regiones de Zaporozhye y Dnepropetrovsk. En otras palabras, la guerra ya está generalizada en el frente de Ucrania y la OTAN ya ataca dentro del territorio de la Federación Rusa. Por lo tanto, en los próximos días, todo se puede precipitar. Y más después de la reunión de Putin y Xi Jinping, el 15 de septiembre, que tuvo lugar en Samarcanda, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los detalles de la conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, causaron pánico en los Estados Unidos. Así lo informa el Washington Times. Los líderes ruso y chino anunciaron un frente unido en la arena internacional. Según la senadora estadounidense Marsha Blackburn, los jefes de Estado quieren establecer un nuevo orden mundial que supuestamente representa una amenaza para la democracia. Un impacto estratégico importante es que la nueva alianza promete una confrontación o guerra en dos frentes contra Estados Unidos y sus aliados, dice el artículo del Washington Times. La pregunta es, ¿pero de qué democracia habla esa senadora estadounidense? Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.